esta mañana, que Dios los bendiga. Estamos gozosos, bendecidos, seguros de que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Por eso estamos aquí hoy, cumpliendo con no un deber, sino con algo que nos anima, que nos alienta, porque Dios es un Dios que merece todo lo mejor. Como todavía hay un ambiente, ¿no? Hay una influencia, podemos decir, que se siente en el ambiente con respecto a la celebración de la Navidad. Yo estuve pensando poder preparar algo que nos ayude a entender el verdadero propósito de la Navidad. Bueno, si ya no nos sirve para este año porque ya pasó, nos puede servir para los venideros. Y es que yo siempre he tenido una inquietud, y es que después de tantos años de celebración, siglos de celebración de este acontecimiento, el mundo no conoce el verdadero significado de la Navidad. Yo no sé si usted lo tiene claro, pero yo lo tengo muy claro en este momento. El mundo no conoce el verdadero significado de la Navidad. Y no es preocupante que el mundo no lo conozca. Lo más preocupante es que aún creyentes aún no conocen este verdadero significado. ¿Cuál es el verdadero propósito de Cristo? ¿Por qué vino a nacer a la tierra? Mire, al no conocer el significado, la celebración no puede estar enfocada correctamente. ¿Usted se ha preguntado por qué la celebración se enfoca de una manera tan equivocada? Porque no hay conocimiento. La celebración no puede estar enfocada correctamente. Nadie puede celebrar un acontecimiento que no conoce. Nadie lo puede celebrar. Cuando decimos celebrar o acompañar, decidimos acompañar un acontecimiento, primero debemos saber a qué vamos. Bueno, nos hicieron una invitación. ¿Es un matrimonio? ¿Es un cumpleaños? ¿Es un funeral? Dependiendo del acontecimiento nos preparamos. Tomamos la actitud correcta, nos vestimos de la manera correcta. Pero si no sabemos qué estamos celebrando, entonces podemos tomar las actitudes equivocadas. Vamos a ir al origen de la Navidad, porque no hay otra manera de entender esto. Tenemos que ir al origen de la Navidad. ¿Dónde está la historia de la Navidad? ¿Dónde? ¿Quién se inventó esto? ¿No? Está en la Biblia. ¿No? Está en la Biblia. Entonces debemos ir a la Biblia y ahí encontramos el verdadero significado de la Navidad. Esto no lo inventó nadie más. Eso fue sacado de la Biblia. Donde quiera que se celebre, en el rincón que se celebre, tiene su origen en la palabra de Dios. Lucas capítulo 2. Vamos a ir a la palabra y esta mañana yo les invito a que nos relajemos, ¿no? Que nos relajemos un poquito, no tanto pues que nos vayamos a quedar dormidos, pero que nos relajemos y que tratemos de entender esta verdad que nos involucra a todos de alguna manera. Entonces vamos a Lucas 2:10, que es el primer texto que vamos a mirar. Y ahí encontramos una referencia muy importante a este acontecimiento. Dice así: pero el ángel los tranquilizó. O sea, los ángeles que hablaron con los pastores, que recibieron la noticia del nacimiento de Cristo, dice, los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Bueno, hasta ahí nomás. Dese cuenta usted que el pueblo de Israel, ¿no?, durante muchos siglos había esperado este momento, porque ellos lo conocían, había sido anunciado a través de los profetas, pero no lo habían podido ver. Muchas generaciones habían muerto anhelando ver el Salvador, y en este momento se había hecho material, se había materializado la oportunidad de la salvación, y los pastores tuvieron, ¿no?, el privilegio de ser los primeros en darse cuenta de que esto había sucedido. Por eso el ángel les dice, tranquilícense, no tengan miedo. Esta es una noticia para tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Porque ellos sabían que necesitaban un Salvador.
y que ese Salvador había llegado al mundo por fin. Ahora, ¿qué les dijo? Esta noticia tiene que ser una noticia de gran ¿qué? Alegría. Pero la alegría no tenía que ver ni con comida, ni con vestido, ni con fiesta. La alegría tenía que ver con un hecho que ellos esperaban y tenía que ver más con lo espiritual que con lo material. Por ahí vamos nosotros dándonos cuenta hacia dónde está mal dirigida la celebración de la Navidad. ¿Salvarnos de qué? Porque hasta ahí Lucas solamente habla de un Salvador, pero ¿Salvador de qué? Eso lo dice Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 23. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. Encontramos lo siguiente. Ahí ya es cuando el ángel se le aparece a José, cuando José decide abandonar a María, porque resultó embarazada sin que él tuviera relaciones con ella. Entonces dice el 20, mientras consideraba esa posibilidad de abandonar a María, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces, mire, la Biblia está llena de referencias que hablan acerca de a qué vino Cristo a la tierra. ¿Por qué Dios dejó el cielo y vino y se hizo hombre para nacer como hombre? ¿Por qué? Y todas las citas bíblicas que usted encuentra con relación a este acontecimiento nos llevan a entender que Él vino a salvar al mundo del pecado, nada otra cosa. A salvar al mundo del pecado. A eso vino Cristo. El mundo estaba bajo el dominio de Satanás. Eso lo sabemos nosotros. El mundo hasta ese momento estaba bajo el dominio de Satanás. Hebreos 2, 14 y 15. Bueno, vamos a consultar bastante la Biblia hoy porque es un estudio bíblico. Hágalo con calma. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Ahora, mire usted el propósito, ¿no? Eso nosotros lo tenemos que tener muy claro. El mundo estaba bajo el dominio de Satanás. O sea, ¿cómo domina Satanás? Es la pregunta. ¿Qué hace Satanás? Satanás toma al mundo, introduce el pecado en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, lo introduce y luego esclaviza al mundo al pecado, ¿no? Ahí lo tiene y se convierte en el amo y señor del mundo. Y en esas condiciones vivieron las generaciones antes de Cristo. Pero Dios desde el comienzo decide que no va a dejar a su humanidad bajo la esclavitud del pecado, que un día Él va a solucionar ese problema, el problema del pecado. ¿Y qué hace? Un día decide enviar a su Hijo, Jesucristo, en forma de hombre, en forma de niño, para que nazca y pueda lograr este propósito. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros claro. Ya en este punto había una posibilidad de ser que la humanidad fuera libre del pecado por el nacimiento, por la aparición de Dios hecho carne en la tierra. En la Biblia encontramos muchísimos textos que nos enseñan que Cristo vino solamente a salvar el alma. Cristo vino para dar vida eterna. Cristo vino para dar vida nueva. Cristo vino para traer conversión al ser humano. Cristo vino para que el mundo naciera de nuevo y tuviera una vida diferente, no conforme al deseo de Satanás, sino conforme al deseo de ¿quién? Al deseo de Dios. A eso vino Cristo. Mire, si no hubiera sido por el problema del pecado, Jesús nunca hubiera venido a la tierra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Jesús hubiera venido a la tierra si no hubiera habido el problema del pecado? No, no tenía que venir, ¿no? Entonces, si Jesús no hubiera venido a la tierra, nadie estaría celebrando Navidad hoy en día. ¿Para qué? ¿No? Ese acontecimiento jamás hubiera sucedido, pero Jesús viene por el problema del pecado. Entonces, esta celebración no existiría. Ahora celebramos.
Esto se estableció inmediatamente después de que el pecado entró en el mundo. ¿Ustedes recuerdan eso, no? Después que Adán y Eva pecaron, una de las cosas que Dios le dice a Eva es que de tu descendiente, de tu simiente saldrá uno que le dará un golpe fatal en la cabeza al enemigo, al que nos engañó. Desde ahí comienza ese plan. Ahora, pero detengámonos un momento acá. Ya tenemos claro que Dios vino, fue a salvar, no a condenar, sino a salvar. ¿Por qué? Pregúntese esto, por favor, esta mañana. ¿Por qué la celebración de hoy es tan contradictoria al verdadero propósito de Dios? ¿Por qué? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Es totalmente contradictoria. No es una celebración que realza la salvación, sino al contrario, es una celebración que fomenta la destrucción. Y eso es lo que a mí no lo puedo entender. Fomenta la destrucción. Mire, en honor a esta celebración de salvación, que fue para salvación, se destruyen vidas. Ustedes sabían eso, ¿no? Y tal vez es lo que más me impresiona. El mayor índice de muertes violentas se dan en esta época. El mayor índice de accidentes se dan en esta época. El mayor número de destrucción de hogares, de infidelidad, de adulterio, de toda clase de pecado se da en esta época. ¿Es así o no es así? Se destruye la salud, se destruye la vida. Los noticieros encabezan sus titulares estos días de fiesta contando los muertos que existen y que quedan tirados en el mundo. ¿No es así? ¿Corresponde esta celebración al propósito de salvación que Dios estableció? ¿Corresponde? No corresponde en nada, absolutamente en nada. Pero el problema es que muchos de nosotros lo hemos aceptado como algo normal. Pero esto no es normal. Esto no es normal de ninguna manera. Pero hay algo más triste, y es que esta celebración, que es en torno al nacimiento de Cristo, que vino a traer salvación, aleja a las personas de Dios para sumergirlas en un ambiente donde solo se complace la carne. Esto está hecho hoy no para acercar a las personas a Dios con un acto de gratitud, sino para alejarlos de Dios, para que vayan y complazcan sus instintos naturales. ¿Esa es la realidad? ¿Por qué se tergiversó tanto esto? ¿En qué momento todo se echó a perder? Es la pregunta. Mire, y esta es la respuesta que tenemos que encontrar. ¿En qué momento? Primero, ubiquémonos en la realidad que estamos viviendo. Ubiquémonos en la realidad. Y segundo, démonos cuenta de qué pasó. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ahí hay una advertencia que Dios nos hace. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, habla del engaño. Primera de Juan 4:1 dice así: queridos amigos, ahí está, no le crean a todos los que hablan o afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué está diciendo acá? Algo muy sencillo. Hay un espíritu que puede parecer verdad, pero que es mentira. Prueben los espíritus. Es la recomendación que Dios nos hace a nosotros como creyentes. Prueben los espíritus, porque no todos son de Dios. El espíritu de la Navidad, tal y como hoy se conoce, no viene de Dios. No viene de Dios. No viene de Dios. Tenemos que tenerlo muy claro y metérnoslo aquí en la cabeza. Este no viene de Dios. ¿Por qué? Porque gira en torno al deseo del hombre. Porque está para complacer el corazón del hombre. Y porque el propósito de Dios, que es la salvación, se anula totalmente. ¿A ustedes no les parece que esto es real? Por eso no puede. El espíritu de la Navidad, ¿han oído ustedes decir eso? ¿No? Llegó el espíritu y todos somos invadidos con el espíritu de la Navidad.
Y entramos en esa dinámica. Entramos en esa dinámica. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud como creyentes maduros? Este espíritu en el que estoy entrando, ¿es un espíritu que viene de Dios o es un espíritu que viene del engañador? Esto es lo que tendríamos que nosotros preguntar. Bueno, tal vez no es el mensaje que usted ha oído por la televisión, por la radio, por el pastor fulano, porque hay mucha gente que está a favor de todas estas cosas. Pero es el mensaje de la palabra. Y usted tiene que tener madurez para poder entenderlo. Entonces, todo lo que venga a anular el propósito de Dios, todo lo que venga a contrariar el propósito de Dios, no puede venir de Dios, porque Dios no puede contradecirse. Mire una cosa, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el espíritu que predomina hoy? ¿De dónde viene ese espíritu de la Navidad? Obviamente no viene de Dios, porque se fundamenta en el hecho de que está escrito en la Biblia, porque de allí salió la historia, sale de la Biblia. Y ahí es donde la gente se confunde mucho. Es que es bíblico, ¿no? Es que la historia de la Navidad es bíblica, es que la historia del nacimiento de Cristo es bíblico. Obviamente es bíblico. Pero aunque se fundamenta en el hecho que está escrito en la Biblia, no cumple el plan de Dios. No lo cumple. Y eso tenemos que entenderlo. Lo sacaron de ahí, lo tomaron de ahí, nos fundamentamos ahí, pero no cumple con el plan de Dios por el cual fue escrito. Entonces algo pasó en el camino, mis amados. Algo pasó. Alguien tuvo que haber torcido esta verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? En algún momento esta verdad se torció. ¿Quién fue? Pues ¿quién iba a ser? El padre de mentira, Satanás, el experto en falsificar el plan de Dios. Ese es. Y esto ha llevado a muchos a creer que están celebrando un hecho bíblico, pero en realidad se está llevando al mundo a todo lo contrario. Gente que cree que están celebrando un hecho bíblico, pero realmente están haciendo todo lo contrario. El enemigo está llevando a las personas con este conocimiento vago, con este conocimiento incompleto, a la perdición. Mire, a Satanás no le interesa que el mundo deje de celebrar, no le interesa. A él no le importa si se celebra o no se celebra. A él no le importa de dónde sacó usted la información, no. A él lo que le importa es que usted celebre mal, que usted lo haga, no, al contrario de lo que Dios ha establecido. Eso es lo que él quiere. Él puede tomar un texto bíblico para poner una trampa, como lo hizo con Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Él puede tomar algo escrito para torcerle el camino al hombre, para llevar al hombre a que contraría la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes Mateo 4:6? ¿Qué dice Mateo 4:6? Mateo 4:6 habla de la tentación de Jesús, ¿sí? Y me gusta, quiero que lo leamos. ¿Por qué? Porque ahí es uno de los pocos textos donde nos damos cuenta de que el diablo también le echa mano a lo que está escrito, no con el fin de llevar al hombre a la obediencia, sino con el fin de llevar al hombre a traicionar a Dios. Y dice este texto, y dijo, cuando el diablo lo lleva al techo del templo y le dice que se lance de allá, luego le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues la Escritura dice, ¿quién está citando la Escritura ahí? Satanás. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Bueno, ¿qué está haciendo el enemigo ahí? ¿Sí? Tomando una verdad bíblica, no para llevar a Jesús a la obediencia, sino para engañarlo y llevar a Jesús a desobedecer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo hoy con el mundo? Toma una verdad bíblica, una verdad que es real, como la historia del nacimiento de Cristo, la toma.
¿Pero para qué? No para llevar a la gente a buscar la salvación, sino para llevar a la gente a buscar la destrucción. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esa es la conclusión. Ahora, y estoy hablando del concepto del mundo en general, de lo que está pasando. Vaya, usted salga de madrugada esta mañana, ¿qué encuentra en la calle? ¿Qué encuentra? Gente salva, gente perdida, gente que pasó la noche ingiriendo licor y haciendo toda clase de maldad, y el enemigo está celebrando el engaño contra el mundo, con el mundo. ¿Sí? Y esa corriente no la podemos seguir siguiendo. No podemos confiarnos. Podemos pensar que estamos celebrando algo de Dios cuando es todo lo contrario. Por eso necesitamos sabiduría, mis hermanos. Necesitamos la sabiduría que tuvo Cristo cuando tenía clara la palabra, cuando pudo confrontar al enemigo y decirle: estás tomando una escritura equivocadamente, pero yo tengo la escritura verdadera, y con esa escritura verdadera voy a contrarrestar tu mentira y tu engaño. Pero cuando no hay verdad en nuestra mente, cuando no hemos salido de la confusión, de la falta de conocimiento, al enemigo le queda fácil hacernos creer que estamos haciendo lo correcto cuando estamos haciendo lo incorrecto. Y este es el momento de que nosotros lo entendamos. Colosenses 3, 17. Es un texto muy interesante que tenemos que mirar. Colosenses 3, 17, que dice: y todo lo que hagan o digan. ¿Qué dice? Háganlo como representantes. Bueno, yo quisiera leer unas versiones diferentes. Esta dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Pónganle cuidado a eso. Todo lo que digan o hagan, a donde vayan, háganlo como representantes de Jesús en la tierra. Otra versión dice: y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Y otra versión puede decir: y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Es un gran desafío el que tenemos. Ahora, podemos nosotros volver un poco a esta celebración que el mundo hace. Y en esta celebración se resaltan algunos hechos que son realmente irrelevantes, como el nacimiento. Usted ve pesebres por todos lados, representaciones de pastores, representaciones de ángeles, desfiles representando y recordando la historia. Estos eran hechos reales. Eran hechos reales. Existió un niño, existió una virgen, existió un pesebre. La Biblia dice que existieron los bueyes y las mulas. Existió un lugar real, físico, ¿no? Todo esto existió, pero todos eran hechos necesarios para construir un plan. ¿Cuál plan? El plan de la salvación. Mire, ¿y qué es lo que pasa con el mundo? El mundo se quedó contemplando y conmemorando los detalles, dejando de lado el propósito final, que es la salvación. Cada año el mundo le rinde cuenta y representa, ¿no?, estos actos. Otra vez el pesebre, otra vez la representación, otra vez las luces, otra vez el árbol, ¿no? Otra vez las novenas, otra vez detalles que son importantes, pero que son para construir un objetivo. ¿Sí? Son para construir un objetivo. Entonces ahí está el problema del ser humano: el pesebre, el árbol, las luces. ¿De qué sirve todo eso si realmente no tengo en mis manos el objetivo principal por el cual vino Cristo, que fue mi salvación?
La Navidad se reduce hoy a comida, a ropa, a reuniones familiares, a regalos, a vacaciones. A eso se reduce la Navidad. Yo me pregunto, ¿cuál es el mensaje que los niños están recibiendo acerca de la Navidad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Con qué relaciona los niños la Navidad hoy en día? ¿Con un regalo? ¿Con la patineta? ¿Con el vestido? ¿Con el estreno? Con eso lo relacionan y hasta ahí se llega y no se toca el verdadero propósito del nacimiento de Cristo, que es la salvación del hombre. Ahora la pregunta es, ¿está mal comer? ¿Está mal hacer una cena? ¿Está mal alegrarse? ¿Está mal darse regalos? ¿Está mal comprar ropa nueva? ¿Qué dicen ustedes? No, no está mal, no está mal. ¿Sabe lo que está mal? Lo que está mal es que esta celebración se reduzca solo a esto. Eso es lo que está mal. Y se deje de lado el propósito principal. Mire, los pastores se alegraron. No porque le llevaron un plato navideño, no. Los pastores no se alegraron, mis amados, porque le llevaron una ropa nueva para estrenar. Ellos se alegraron porque por fin venía la oportunidad de salvación. Y ese tiene que ser el motivo de nuestra alegría. Hermano, ¿cuánta gente hoy está triste porque no tiene con qué estrenar? ¿Sí? Hoy cuánta gente está deprimida. ¿Por qué? Porque no pudo darle un regalo a un hijo. ¿Por qué no se sienta y le hace conocer el verdadero regalo de la salvación? Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que significa el verdadero significado de la Navidad. Hoy hay gente alegre, pero también hay gente triste, ¿no? Hay gente envidiando el regalo al otro. Hay niños que están llorando por el carro que no le pudieron comprar. ¿Por qué? Porque no hemos hablado la verdad. Porque todo lo redujimos a cosas materiales. Y no está mal, no está mal que usted haga una cena y que invite a su familia. No está mal. No está mal que usted le compre algo a sus hijos. No está mal que usted reciba a su familia en la casa. No está mal, pero ¿sabe para qué deberíamos hacerlo? Todo esto lo deberíamos hacer para celebrar que somos, ¿qué? Salvos. Para celebrar que somos salvos. La celebración no puede radicar en lo que voy a comer hoy. La alegría no puede radicar en lo que voy a comer hoy, ni en lo que me voy a poner hoy, ni quién va a venir a visitarme hoy. La alegría debe fundamentarse en que somos salvos. Y si usted se alegra porque es salvo, coma o no coma, usted va a estar alegre. Vista o no vista, usted va a estar alegre. Pero hay un desenfoque. Ahora, qué bueno que pudiéramos hacer esto, ¿no? Si usted va a invitar a su familia a una cena, invítelos para que se den cuenta que usted es una persona salva. Para darle testimonio de que usted es una persona salva, ¿sí o no? No lo invite para participar de las obras de las tinieblas, porque a veces sucede, ¿no? Los que vienen y no conocen a Dios son los que nos arrastran a hacer lo que no debemos. Y nosotros que conocemos a Dios y tenemos la salvación, ¿no? Somos los que tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Porque a veces pasa, no es que llegó el amigo y él quiere tomar aquí y él quiere hacer la fiesta y yo no puedo decir que no. No, usted no se está comportando como una persona salva. Usted está dejando la salvación de lado. Tenemos que ser radicales y dar testimonio de que en nuestra vida el propósito de Dios se ha hecho una realidad, que es salvarnos. Recuerde, Cristo vino a salvarnos ¿de qué? Del pecado. Él no vino a implantar más pecado, Él vino a salvarnos del pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en todo lo que hagamos, en lo que comemos, bebemos, decimos, hacemos, a dónde vamos. Debemos tener presente quiénes somos. Somos personas salvas. ¿Salvas de qué? Salvas del pecado. Ya no estamos en la esclavitud. Ya no tenemos por qué obedecer al enemigo. Ya no tenemos por qué vivir en medio de las tinieblas. Tener presente quiénes somos. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe una cosa, mi amado? Es necesario que tengamos presentes quiénes somos. Es importante tenerlo
¿Sabe por qué es importante tener presente quiénes somos? Hermano, porque si usted tiene presente quién es, tendrá presente lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Sí? Si usted sabe que es salvo, entonces usted sabrá qué es lo que puede hacer como una persona salva y qué es lo que no puede hacer como una persona salva. Pero cuando no sabemos quiénes somos, como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, con el son que le toque en baila. Pero si sabemos quiénes somos, si hemos realmente entendido nuestra posición en Cristo y quiénes somos, entonces sabemos dónde podemos estar, qué podemos comer, qué podemos ponernos, a dónde podemos ir. Y nadie nos moverá de nuestra posición, porque somos salvos. Y ser salvo significa estar lejos de ¿qué? De las prácticas de las tinieblas. Eso significa. Entonces, porque si estamos metidos ahí, entonces ¿de qué es que somos salvos? ¿De qué es que hemos sido salvos? Si estamos dejándonos atrapar y arrastrar otra vez al mundo, ¿de qué hemos sido salvos? Si somos salvos, tenemos que vivir una vida diferente a la de las que no han sido salvos, porque así es. El que es libre vive diferente al que no es libre, ¿o no? El que está sano vive diferente al que está enfermo. Piensa diferente. Entonces, mis amados, esta es la realidad que hoy estamos viviendo y que tenemos nosotros que entender. Es triste saber que en muchas iglesias cierran las puertas y dan vacaciones para que la gente pueda celebrar las fiestas. ¿A usted le parece correcto esto? Cierran las puertas, no. En este mes no va a haber culto. Vacaciones espirituales. Por favor, ¿cómo es posible que vamos a celebrar un acontecimiento tan grande alejándonos y cerrándole las puertas al que hizo posible nuestra salvación? Lo que deberíamos hacer es todo lo contrario. ¿No le parece? Todo lo contrario. Es buscar la cercanía de Jesús. Es tratar de darle a Él el primer lugar por encima de todo. Por encima de todo, absolutamente todo. Creo que como cristianos debemos empezar a vivir como lo que somos. Personas que hemos sido salvas del pecado. Porque a eso vino Cristo. A eso vino Cristo aquí a la tierra. No sé cuál es el concepto que usted tenga, pero yo pienso que eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Empezar a vivir de acuerdo a lo que nosotros realmente somos. Ahora, hay una situación y es que nos vamos a volver personas amargadas, ¿no? ¿No han oído ustedes ese concepto? Es que tampoco nos vamos a volver amargados, ¿sí? Porque ese es el temor. ¿Cuándo se vuelve amargada una persona? ¿Sabe cuándo se vuelve amargada una persona? Cuando no puede hacer lo que quiere hacer, ¿sí? Eso amarga a una persona, ¿no? Si yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer, me lo prohíben, entonces me amarga. Hermano, pero el cristiano no puede vivir una vida amargada cuando ha decidido agradar a Dios de corazón. A mí no puede hacerme falta algo que no quiero en mi vida. No puede hacerme falta algo que no quiero en mi vida. Pero si a usted le hace falta, ¿no?, lo que el mundo hace, es porque usted todavía lo quiere. Es porque todavía lo tiene en su corazón. Es porque todavía no lo ha soltado de su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué dice Romanos? Vamos a mirar Romanos. Deberes cristianos. Romanos habla de los deberes cristianos. Y ahí Él nos está invitando a hacer algo que en otras circunstancias parecía contrario, pero en este caso no. Romanos capítulo 12, versículo 9. Mire lo que dice. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Y la segunda parte dice, aborrezcan lo malo y aférrense, ¿a qué dice? Lo bueno. A lo bueno.
Esta otra versión dice así: amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. ¿Qué está diciendo acá? Estamos hablando de evangélicos amargados, ¿no? ¿Por qué? Porque no participan, porque no hacen lo que el mundo hace, porque no se involucran, ¿no? ¿Sabe por qué? No podemos, ¿cómo podemos salir de esa actitud, de ese sentimiento? Es aprendiendo a aborrecerlo, bueno. Sino que la decisión de amar a Dios y aborrecer lo malo es una decisión muy personal, ¿cierto? Es una decisión muy personal. Y cuando esa decisión no existe en la vida del ser humano, entonces todo lo que el mundo ofrece seguirá siendo atractivo para esa persona. Nunca dejará de ser atractivo. ¿Por qué? Hermano, ahí está el problema de los cristianos obligados. Por eso usted no puede ser un cristiano obligado. Usted no puede estar siguiendo a Dios por obligación o por miedo. Usted tiene que seguir a Dios por amor. Tiene que seguirlo porque se siente enamorado de Él, porque cree que le debe todo a Él, porque cree que Él lo ha amado de tal manera que no es justo pagarle de otra manera. Hermano, pero qué duro es hacer que la gente, ¿no?, se mantenga en la obediencia a la palabra cuando sigue amando las cosas del mundo. Nos volvemos hipócritas, nos volvemos de doble cara, porque queremos agradar a uno, pero también queremos agradar al otro. Y como dice Sigifredo, las iglesias están cayendo en ese error. Un error grave, un error que va a llevar a la gente a la perdición. ¿Por qué? Porque están brindando el ambiente no de que el verdadero cristiano convertido debe abrazar, sino el ambiente que aún el ser humano lejos de Dios tiene en su corazón, el deseo, ¿sí? Que no se vayan, que se queden, ¿no? Vamos a darles un chancecito, no seamos tan radicales. Hermano, aquí no se trata de ser radical o no ser radical, de que haya normas que obliguen a quedarse, a vestirse, a comer o a beber. No, aquí se trata, hermano, de cuánto realmente estamos dispuestos a agradar a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a agradar a Dios? ¿Y cuál es el sentimiento que nos embarga cuando decidimos seguir a Dios? De eso se trata. Pablo es claro: aborrezcan lo malo. Pero para saber qué es lo que tengo que aborrecer, primero tengo que saber qué es malo, ¿no? ¿Qué es malo? Mire, hay cosas que parecen buenas pero que son malas. Y necesitamos entender. Acabamos de escuchar que el enemigo puede engañar a la gente aún con la misma Biblia. Entonces usted necesita saber qué es malo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Y cuando ya tenga claro que es malo, entonces tomo la decisión radical de no participar de lo malo. ¿Por qué? ¿Porque me van a regañar? ¿Porque me voy a ir al infierno? No, porque soy una persona salva y debo comportarme como una persona que ya no vive en la esclavitud del pecado. Porque esa es la realidad que debo reflejar. El texto de Colosenses decía: vivan como representantes ¿de quién? De Dios, ¿sí? Y el Señor dice que los que son de Dios, la voz de Dios oyen. El Señor dice que los que son de Dios procuran complacer a Dios, pero los que no son de Dios no oyen la voz de Dios. Por eso hay ovejas que lo siguen, y hay ovejas, no ovejas, hay cabros que saltan la cerca. Entonces, es cuestión, mis amados, ¿sí? Pues sí, o sea, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? Todo lo que hagan, todo. Ahí no dice qué, dice todo lo que hagan, todo lo que hagan. Luces, pesebres, desfiles, representaciones, todo incluye ahí, lo que comen, lo que cocinan, lo que se ponen, a dónde van, todo lo que hagan. Háganlo. ¿Para qué dice? Para agradar a Dios, ¿sí?
Ahora, ¿qué es lo que define mi conducta? ¿Qué es lo que puede definir mi conducta? Aparte de lo que la iglesia de allá diga, de lo que el pastor de allá enseñe, ¿qué es lo que tiene que definir mi conducta como una persona salva? Es el deseo que yo tengo de agradar a Dios, ¿no? El deseo que yo tengo de agradar a Dios. Pero vuelvo ahí a lo siguiente. Para poder agradar a Dios tengo que saber qué es lo que Él desea de mí, ¿sí? Y una de las cosas importantes es, mire, nada de lo que no exista en la palabra de Dios agrada a Dios. Si Dios quiere que nosotros lo agrademos, Él debió haberlo dejado escrito en su palabra. Todo lo que esté fuera del contexto de la palabra de Dios no lo agrada, ¿sí? Y ese es el marco que debe encerrar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Ahora, es muy duro lo que dice Paco, es muy duro saber si hago esto, si no hago esto, si hago lo otro. Hago la cena de Navidad, hago la cena de fin de año, me tomo un vino, no me tomo un vino. O saber si le agrada a Dios, no. O si le agrada a Dios las luces, si le agrada a Dios el pesebre, si le agrada a Dios la comida. La Biblia dice, no juzguen ni en comida ni en bebida. Dios no juzga esas cosas. Dios juzga es la actitud que hay en mi corazón, ¿sí? Hermano, yo puedo organizar una comida, ¿no es cierto? Y terminar emborrachándome y participando de cosas. ¿Eso es correcto? No, la Biblia dice que no es correcto, ¿sí? Organizo una comida y terminamos en discusión familiar, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Organizan una fiesta y terminan peleándose los unos con los otros, insultándose los unos con los otros. Entonces estamos comportándonos a la altura de lo que dice. No, si organizo una comida, tiene que ser lo que decíamos, todo en torno a la celebración de ¿qué? Del propósito de Dios, que es para salvarme. Y qué bueno, ¿no es cierto?, que usted pueda invitar a sus amigos, a sus vecinos, voy a hacer una comida este día, y usted pueda tomar la palabra y hablarles del plan de salvación a las personas. ¿No cree que eso sería lo correcto? ¿Sí? En vez de poner a Pastor López a todo volumen en la casa, ¿sí? Y recordar los viejitos navideños, ¿sí? O permitir que la casa se llene de alcohol y de olor a alcohol y de gente. No, eso no es. O sea, todo tiene que girar en torno a lo que somos, Por eso decíamos, si yo conozco mi posición, ya sé qué es lo que tengo que hacer como lo que soy. El médico sabe qué es lo que tiene que hacer como médico, ¿no? El abogado sabe lo que tiene que hacer como abogado. El salvo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer como salvo y qué es lo que no puede hacer como salvo. Ahora, además tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Amén. Él nos guiará ¿a qué? A toda la verdad. Y si usted siente que está haciendo algo que es incorrecto, así venga un ángel del cielo y se lo diga, no lo haga, porque el Espíritu Santo es mayor autoridad que cualquier persona aquí en la tierra. Él es mayor autoridad. Por eso necesitamos la conexión con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero necesitamos, mis amados, aprender a aborrecer ¿qué? Lo malo. Dice Efesios, no corran en el mismo desenfreno de pecado, ¿no? No corran en el mismo desenfreno del pecado de los que viven en las tinieblas, porque ustedes son luz. Ustedes no son tinieblas, ustedes son luz, ¿sí? Y si nos toca estar en medio de las tinieblas, no es para ser una tiniebla más, es para ser ¿qué? Luz, ¿sí? ¿Y cómo somos luz? Dice, reprendan las obras de las tinieblas. No participen, reprendan de las obras de las tinieblas. Pero para poder reprenderla, yo tengo que saber cuál es tiniebla y cuál es luz, ¿sí? Bueno, estamos en una encrucijada grave, ¿cierto? Tenemos que tomar una decisión. O complacemos a Dios, o nos complacemos a nosotros mismos, o complacemos a la sociedad que nos rodea, incluyendo a nosotros. ¿Qué hacemos? Bueno, si usted ha sido llamado por Dios, debe complacer a Dios por encima de todas las cosas. Hermano, ni la familia, ni el concepto de la familia es más importante que el concepto de Dios. No nos dejemos manipular, porque somos muy manipulables, ¿sí? Que lo manipulen en lo que quiera, pero que no lo manipulen para apartarse de Dios.
para desobedecer a Dios. No se deje manipular ni de hijos, ni de esposa, ni de esposo, ni de amigos. Nadie merece más atención que la palabra de Dios. ¿No le parece? Las personas llegan y se van y nos dejan ensuciando la vida. Los hijos están ahí, nos visitan, pero Dios se queda con nosotros para bendecirnos para siempre. Él no se va. Él es el que se queda con nosotros para extendernos la mano cuando lo necesitemos, ¿sí? Pero a veces por complacer a los demás nos vamos en contra de Dios, sabiendo que estamos cometiendo el peor error de nuestra vida. Tómese estico, eso no es malo, ¿qué? Tómese el segundo, eso tampoco es malo. Tómese el tercero y el cuarto y el quinto, y termina contradiciendo la voluntad de Dios. No, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro. Hermano, ser maduro significa saber lo que debemos y no debemos hacer, no porque otro nos lo diga. Hoy estaba yo de madrugada, poco se duermen estos días en la casa, pero estaba escuchando yo una prédica acerca de la fe. Hablaban de la fe y daban un secreto, ¿no?, de por qué los héroes de la fe lograron lo que nadie logró. O sea, esos héroes que están en Hebreos 11, ¿no? Se habla de Noé, se habla de Abraham, se habla de Rahab, y hablaban y él decía, mire, lo que ellos hicieron fue cosa de locos. Todos hicieron cosas de locos, ¿sí? Noé construye un arca sin saber construir un arca, porque él no era ingeniero en esta materia, y la construye en el desierto donde ni siquiera había agua, y es más, ni siquiera llovía, pero se puso a construir un arca porque Dios le había dicho que si no construía el arca se podían ahogar todos. ¿Eso de qué es? De locos. ¿Qué cree que la gente pensaba de Noé? Lo que decía el pastor. No, está loco, ¿qué le está pasando? ¿Alguien estaría de acuerdo con la locura? Yo creo que ni la mujer no estaba de acuerdo, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué construyes un arca si no hay agua? ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. Por eso, sencillamente, porque Dios me lo dijo. Y luego Abraham, Dios le dice, salga de su tierra y vaya hacia un lugar donde usted no sabe. Usted no sabe para dónde va. Simplemente agarra su maleta y salga sin saber. ¿Cómo así sin saber? ¿Eso no es una locura? Dejar todo. ¿Qué diría la mujer? ¿Qué dirían los hijos? Bueno, ¿qué le pasa? ¿A dónde es que nos lleva? ¿A dónde es que vamos? Yo no me voy de mi casa. Me voy porque Dios me dijo que me fuera. ¿Sí? Y hablaba de Rahab, me llamó la atención, no había visto ese detalle. Rahab, la prostituta que se salvó de la destrucción, dice que Dios le dijo, ella vivía, ¿no?, su casa tenía una ventana en el muro donde los espías podían escapar, y Dios le dice que colocara un cordón de grana, ¿no?, como señal para que cuando Dios destruyera esa ciudad, la casa de ella no fuera destruida, ¿no? Pero si ayudaba a los espías a escapar, y ella dice que lo hizo, ¿no? ¿Quién era Rahab? Rahab era una prostituta, no era una profetisa, no era una mujer de Dios. Pero ¿saben qué es lo curioso? Cuando Dios destruye la ciudad, la única casa que quedó en pie fue la casa de Rahab. ¿Quién le iba a creer a esta mujer? ¿Quién? Ahora, la pregunta es, ¿qué dirían las personas que lo rodeaban? ¿Alguien trataría de influenciarlos y detenerlos? Y decirles cómo se le ocurre que va a dejar la casa, cómo se le ocurre que va a ayudar a estos, cómo se le ocurre. Alguien. Entonces no podemos dejar manipularnos de nadie. No podemos dejar que nadie nos manipule. Mire, cuando usted está seguro lo que Dios le ha dicho, lo que Dios quiere de usted, manténgase ahí. No importa que el mundo se le derrumbe encima. No importa quién se levante para tratar de sacarlo de esa realidad, no ceda, porque así vamos a llegar a cumplir la voluntad del Señor. ¿Por qué es que fallamos tanto? Porque le vivimos dando gusto a todo el mundo, ¿sí o no? Dios pone algo en nuestro corazón, se lo contamos a otro y el otro llega y de un golpe nos lo derriba y nosotros nos dejamos por darle gusto a los demás. Aquí no estamos para darle gusto ni a otro ni a nosotros mismos. Si hemos sido comprados por Cristo,
Estamos llamados a darle gusto ¿a quién? A Dios y a nadie más. Y déjeme decirle una cosa, y yo con esto termino. Todo aquel que agrada a Dios es el que va a terminar bien. Todo aquel que decide agradar a Dios y darle importancia a su deseo, ese es el que va a terminar en victoria en todo el sentido de la palabra. El que se deje arrastrar tendrá mucho perjuicio para su vida. El que se aparte de la voluntad de Dios no verá días buenos. Procuremos mantenernos ahí, procuremos. Mire, la presión va a ser fuerte. Claro que la sentimos, ¿sí o no? Todos sentimos esa presión. Pero es que mi hijo se enoja, es que mi mujer esto. Hermano, ¿quién prefiere que esté enojado? ¿Su hijo, su mujer, su marido o Dios? Al fin y al cabo, nosotros no dependemos de Dios. No dependemos de los seres humanos, esto tenemos que tenerlo claro. Mire, y si usted agrada a Dios, Dios lo sacará en victoria por encima de quien sea. Y todos los que traten de estorbarlo, tarde o temprano se darán cuenta de que su decisión de servir a Dios fue la decisión más acertada y más correcta. Tendrán que reconocerlo tarde o temprano. Y el que se aparte de Dios con dolor tendrá que reconocer que se equivocó. Esa es la realidad. Y termino de nuevo haciendo énfasis en esto. Tenemos que vivir como lo que somos. Si somos salvos del pecado, vivamos apartados del pecado. Y no permitamos que el enemigo nos vuelva otra vez a ese estado de esclavitud. Porque Dios nos hizo libres. ¿Amén? Amén. Ese es el propósito de la Navidad. Cristo vino a liberarnos del pecado. Y con los que hemos aceptado ese regalo, mis amados, tenemos que comenzar a vivir como verdaderos hijos de Dios, libres del pecado. El Espíritu Santo está con nosotros, no se preocupen. Si usted tiene en su corazón el anhelo de servir a Dios, Dios no lo va a abandonar. No lo va a abandonar. ¿Sabe? Cuando Dios llama a alguien, Él nunca lo deja, nunca lo deja. Él lo lleva de la mano así a rastras, pero lo lleva hasta el final. Él lo lleva hasta el final. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque hoy, Señor, entendemos de una manera clara, Señor, cuál fue tu propósito al venir al mundo, Señor, a nacer. Vemos, Señor, con tristeza, Dios, cómo el mundo de hoy, Señor, ha pervertido, Señor, este propósito y ha dejado que el enemigo, Señor, engañe, cambiando, Señor, esta verdad hermosa por una verdad trágica, Señor. Padre, pero hoy tenemos tu luz, Dios. Estamos a tiempo, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, Padre. Gracias por una familia. Gracias por la comida. Gracias por el vestido, Señor. Gracias, Padre, por un lugar aquí en la tierra, por un trabajo. Pero gracias, más gracias. Infinitas gracias por la salvación, Señor, que nos has dado. Porque es lo más grande, lo más maravilloso que podemos tener hoy. Y hoy queremos sembrarnos en esa realidad, Señor. Y poder vivir como lo que somos, Dios. Permítenos, Señor, ser conscientes de quiénes somos para poder comportarnos como lo que somos, donde quiera que estemos. Gracias, Señor, porque yo sé que esta lucha no va a durar mucho tiempo, Señor. Muy pronto, Señor, tú nos liberarás, Dios amado, de esta opresión, Señor, de esta opresión del mundo cuando nos saques de aquí, Señor. Pero mientras tanto queremos serte fieles, Dios, sin importar contra quién tengamos que luchar, Señor. Te hemos conocido y hemos conocido tu propósito y queremos mantenernos firmes ahí, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que seguirá hablando a nuestros corazones y convenciéndonos, Señor, de qué es lo correcto, qué es lo malo, qué es lo bueno. Señor, en ti y en la salvación tenemos el gozo que puede reemplazar, Señor, cualquier falencia material. En ti lo tenemos, bendito Dios. Permítenos, Señor, seguir avanzando de tu mano para agradarte, Señor, y amarte siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.